Y esperemos la confirmación. Ahí está, ya. Y voy a compartir pantalla. Ya, me dicen cuando se vea. ¿Se ve? Sí. Ya, ok. Ay, me faltó algo. Deme un segundo, me faltó conectar algo. Necesito un cable. Pues, deme 20 segundos. Ya, ahora sí creo que está todo en su lugar. Ya, a ver. Déjenme ver una cosa de configuración primero, pero sí. No. Y sí, ya, perfecto. Ahora sí. Ya, primero repasar un poco, ¿cierto?, lo que veníamos haciendo, que estábamos, ¿cierto?, viendo, bueno, en general el capítulo sobre todo se trata de optimización en una variable, o de hecho pueden ser varias, pero más bien, más que una variable, aunque la mayoría de los casos son de una variable, es optimización pensando en situaciones donde yo puedo representar todo el problema con una única función. O bien, también como vimos un caso ya, pueden ser varias funciones, pero todas, digamos, individualmente representando algo. Y en conjunto hay algo que me interesa obviamente ver, que muchas veces, ¿cierto?, son, por ejemplo, las intersecciones, que eso también, ¿cierto?, vimos esos casos. O bien otras situaciones son literalmente, ¿cierto?, solo una función, una ecuación, ¿cierto?, que representa algo de alguna manera en relación a las variables y tengo que buscar, ¿cierto?, optimizarla, porque en muchos casos la solución de los problemas pasa por, digamos, maximizar o minimizar alguna cifra, alguna representación en el fondo de que está haciendo esa función. Y bueno, antes, ¿cierto? Habíamos visto, por ejemplo, este gráfico, ¿se acuerdan? Que fue uno de los ejercicios que vimos, que en este caso eran problemas de oferta y de demanda, ¿cierto? Que era un problema, digamos, del área económica, donde habían oferentes que ofrecían más en la medida, ¿cierto?, que los precios, por ejemplo, de los productos fueran mejores. Y se decía, ¿cierto?, que ese comportamiento, esa parte del comportamiento, se representaba bien a través de una parábola, pero en realidad sobre una sección de una parábola, ¿cierto? Que era un poco aquí este pedacito que va subiendo, ¿cierto? Si lo vemos desde lejos, por ejemplo, acá arriba, ¿cierto? Nosotros dibujamos un poco la idea de cuál eran las dos parábolas, pero así bien, visto bien de lejos, obviamente. Y en ese sentido nosotros estábamos como ahí donde está el cuadrito, con un cruce, exactamente en el pedacito donde se cruzan, digamos, las dos, digamos, las dos curvas, en el fondo, ¿cierto? Y la otra recta, o sea, una curva en realidad, ¿cierto? Porque no es una recta, está un poquito curvada, que aparece aquí, es la de demanda, que en ese caso, ¿cierto? También, como es esperable que ocurra, la demanda, ¿cierto?, va decayendo en la medida, ¿cierto?, que yo también voy teniendo precios más altos. Natural, pues, ¿cierto? Si me cobran más, por supuesto que va a haber menos tendencia de la gente a comprarlo. La oferta, ¿cierto?, funciona exactamente al revés. Mientras mejor sea el precio, más gente va a querer, obviamente, estar ofreciendo ese producto porque tiene un buen precio. Entonces, en el fondo, camina de esa manera, ¿cierto?,
el equilibrio oferta-demanda que aparece ahí. Y en este sentido, ¿cierto? Por ejemplo, en este tipo de problemas, lo que yo busco en el fondo, ¿cierto? Es el punto donde las dos cosas se intersectan, porque ese punto, ¿cierto? Como por una parte yo tengo una curva que representa todos los puntos posibles de oferta y la otra todos los puntos posibles de demanda, en común, ¿cierto? Digamos, estas dos curvas tienen un punto en común, solo un punto en común. Y ese punto en común es donde precisamente se produce lo que se llama el equilibrio, ¿cierto?, de oferta y demanda, que obviamente es lo que me interesa saber. ¿Para qué precio en particular, ¿cierto?, tanto oferentes como demandantes en este caso se ponen de acuerdo, ¿ya? Y este es un tipo de, digamos, de ejercicio, o sea, o de aplicación que se da mucho, ¿ya? De una u otra manera, ¿cierto? Aquí hay cruces de rectas, ¿cierto? Es como una forma en que hay que trabajar con estas ecuaciones, ¿cierto? De manera bastante frecuente, es como un tipo problema base. Y el otro, ¿cierto? Que lo habíamos visto hace tiempo, cuando empezamos la unidad, de hecho lo vimos, pensamos un poco, ¿cierto? En cómo la ecuación describía, digamos, esta situación. Era, ¿cierto?, un caso de una instalación, digamos, donde había que poner una instalación nueva de emergencia, ¿cierto? Hospitalaria en el fondo, ¿cierto? Digamos, en una línea costera, donde habían tres ciudades que ya existían, ¿cierto? Que tenían población, pero en verano aumentaban significativamente su población y por lo tanto, en ese sentido, digamos, necesitaban reforzar la parte de atención de emergencia con una instalación específica para ello. Y el problema, ¿cierto?, de lo que trataba era de dónde, digamos, en esta línea costera, era el mejor punto en especial, ¿cierto?, para hacer esa instalación. Y bueno, me daban una lista, digamos, una línea, ¿cierto?, de referencia, que es la que se ve allá abajo, ¿cierto? Un marco arbitrario de referencia, que es donde está el cero, ¿cierto? Un punto donde simplemente yo empiezo a contar. Y de ahí, ¿cierto? Las posiciones de las demás ciudades, con 12, 20 y 30 millas desde ese cero. Ahora, aquí lo que me interesaba en realidad son las distancias relativas de una ciudad a otra, o más precisamente, de la ciudad a estos centros al centro de emergencia que habría que instalar. Y ese centro, esa posición, lógicamente, que aquí era una incógnita, eso es lo que me interesaba saber dónde específicamente, ¿cierto?, quedaba. Pero esta situación yo la podía representar con una ecuación. También vimos esta otra parte, ¿cierto?, donde en realidad nos daban la guía de cómo yo podía esta situación, o sea, cómo optimizarla, ¿cierto? Y me decían que lo que se quería minimizar y lo que se había considerado que era como una forma de medir válidamente, ¿cierto?, la importancia relativa del punto, digamos, donde se va a insertar digamos, instalación de emergencia, era con respecto a multiplicando las poblaciones, ¿cierto? Por eso ahí aparecen, ay, ¿dónde estoy? El mouse no lo veo. Por ahí. Ah, disculpen, ahí no, espere, que no alcanzo a ver dónde está la punta del mouse. Voy a hacerlo con puntero. Ya. Las, digamos, las poblaciones multiplicadas por la distancia que sería de esta instalación nueva, ¿cierto?, cada una de las ciudades, pero al cuadrado, ¿ya? Yo les contaba que eso de elevar al cuadrado eventualmente diferencias, de alguna manera diferencias de algo, se usaba harto en general en muchos de estos tipos de problemas, porque en general lo que muchas veces se quiere hacer es castigar obviamente las distancias largas o las separaciones muy grandes. Y obviamente elevando algo al cuadrado, eso se exagera, digamos, obviamente una distancia duele más si está elevada al cuadrado, porque se hace más grande el número. Y de esa manera le da más importancia relativa a todas estas distancias lejanas para que, en el fondo, en ese sentido, quede como más armonioso. Y es algo que se usa mucho en montones de métodos estadísticos, se usa algo súper similar también. Y bueno, esta ecuación obviamente se podía al final construir. Y era cierto lo que teníamos acá. Por ejemplo,
después de la expresión, ese 150 x menos 12 al cuadrado más 100 x menos 20 al cuadrado más 200 x menos 30 al cuadrado, era, ¿cierto?, la ecuación que al final había que optimizar, en particular, ¿cierto?, aquí. Esto, y aquí, ¿cierto?, yo les decía que se podían hacer dos cosas. Una era optimizarla analíticamente, ¿ya? Y para, digamos, optimizarla analíticamente, lo primero que tendrían que hacer es, obviamente, extender estos x menos algo al cuadrado, desarrollarlos, y después juntar términos semejantes para que quedara, por ejemplo, esta expresión que está abajo, o sea, 450x cuadrado menos 19.600x más 241.600. Esa, digamos, ecuación analíticamente se puede resolver. Y analíticamente quiere decir que eso, digamos, se soluciona con derivadas. Quizás yo les preguntaba, ¿cierto?, otra vez si habían visto antes derivadas, algunos sí, otros no, obviamente no se acordaban. Un poco más adelante, no sé si alcanzamos en esta clase, vamos a recordarnos un poquito de derivadas, pero para efectos de los ejemplos y ejercicios que vamos a hacer aquí, necesitamos como dominar las formas más fáciles, las formas más básicas de derivar, ¿ya? No vamos a entrar así como en grandes complicaciones de métodos, digamos, especiales para derivar, ¿ya? No nos vamos a complicar mucho la vida en eso. Y la otra forma de resolverlo era con Solver, con Excel. Esto se puede optimizar, ¿cierto? Y alcanzamos a ver una optimización de Excel, parece que sí o no. ¿Alguien se recuerda? Que alguien me acuerde. Yo sé que en una de las secciones lo vi, pero me parece que con las demás no. Por eso les pregunto si alcanzamos a resolverlo en Excel. Esta no, profe. No, ya. Entonces quizás podríamos ir a ver eso primero. Y en Excel, en particular en Excel, ¿cierto? Hay un complemento de Excel que se llama Solver. No sé si alguno de ustedes lo ha ocupado. Que Solver, ¿cierto? Es varias cosas. Solver permite hartas cosas en realidad. Pero una de las cosas que permite y uno de los métodos que trae es precisamente para resolver este tipo de ecuaciones. A ver, Solver, como le digo, es un complemento que calcula, digamos, o realiza problemas de optimización principalmente, ¿de acuerdo? De distinta naturaleza, que una es como estos, digamos, ecuaciones que pueden manejar una sola función, digamos, que puede manejar muchas variables distintas. Si ustedes a Excel le pasan la ecuación, le dicen cuáles son las variables y qué puede variar y listo. Y ahí Excel tiene un método numérico que permite detectar ahí con qué variables, por ejemplo, ustedes optimizan el valor total de la ecuación, pues ya sea minimizando o maximizándola. Profe, También, ¿sí? usted en la clase anterior enseñó cómo habilitar Solver, que te había dicho que venían todos los Excel. No sé si lo ¿Ya? podría hacer de nuevo. Sí, no, sí, lo vamos a hacer. Si ahora terminamos esto y lo vamos a ir a resolver en Excel primero, y ahí vamos a hacer todos los pasos de cómo activarlo. Y bueno, y Solver, como les decía, aparte de eso, en la unidad 3, por ejemplo, vamos a ocupar otra parte del mismo Solver, que obviamente ahí es una ventanita donde nomás uno le cambia un parámetro, trae también el método Simplex, que el método Simplex permite optimizar problemas de programación lineal, que son problemas donde hay una función objetivo y donde hay restricciones que son muy parecidas a un sistema de ecuaciones. O sea, en el fondo al final se resuelven como sistema de ecuaciones con ciertas adaptaciones que los software hacen, ¿ok? Pero a diferencia del sistema de ecuaciones, que es donde todas las ecuaciones son igualdades, ¿cierto? En los problemas de programación lineal normalmente son desigualdades, ¿ya? Pueden ser menores iguales, mayores iguales o iguales. Pueden presentarse las tres simultáneamente en distintas ecuaciones y eso obviamente implica cierto ajuste del procedimiento, pero igual Simplex es un método que en el grueso, digamos, básicamente lo que hace es resolver sistemas de, digamos, ecuaciones, una iteración tras otra. Y ya vamos a llegar a eso, ¿cierto? Cuando lleguemos a la tercera unidad. Y ahora, bueno, este ejercicio, por ejemplo, lo podemos obviamente resolver en Excel, que esa es la idea. No sé, bueno, ahí está un poco, ¿cierto? También el resultado, o sea, que esto no es problema mostrarle un poco para dónde vamos y qué tenemos que obtener. Porque, digamos, bueno, de partida. Esta ecuación, ¿cierto? Si nosotros
desarrollamos todo esto y reducimos los términos, ¿cierto? Es una cuadrática. Y obviamente, si vemos la ecuación original, también nos vamos a dar cuenta que una cuadrática, porque, ¿cierto? El cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan de eso? ¿Les suena por ahí? El cuadrado de un binomio es como materia de segundo medio o primero o algo así. Que ahí acá arriba lo tenemos, ¿cierto? El a más menos b al cuadrado es igual a cuadrado más menos, también se respeta el signo 2ab más b cuadrado. Es el cuadrado de un binomio. Sabemos que un binomio que está al cuadrado, eso genera, ¿cierto? Una variable al cuadrado. Entonces, obviamente aquí vamos a tener una cuadrática. Y que una cuadrática es al final, ¿cierto? Una parábola, sea cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Si es que está sonriendo, está triste, eso va a depender del signo que acompaña el x cuadrado, pero al final es una parábola, siempre es una parábola. Y en este caso, bueno, signo positivo, entonces es cóncava hacia arriba, ¿cierto? En este caso era una sonrisa que es la que está ahí. Y eso, digamos, obviamente, el resto de los números es lo que me la posiciona, digamos, en qué parte con respecto a los ejes, ¿cierto? Se encuentra en particular esta parábola. Pero de todos los puntos que esta parábola abarca, ¿cierto? En particular, a mí me interesa el X, ¿cierto? Donde precisamente esa expresión que yo tengo genera el mínimo valor, ¿cierto? Y es ahí el mínimo de esta parábola lo que me interesa. Esto después, ¿cierto? Con derivadas lo vamos a hacer. Con derivadas esto es bastante sencillo, ¿cierto? Obtener y las otras, ¿cierto? Con Excel. Y eso es la versión que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bueno. Vamos. Déjenme salir de aquí. Ya. Y volvemos después. Ah, no, pero necesitamos la ecuación. ¿Estará separada en alguna parte? No mucho. Ya, vamos a tener que copiarla por ahí. Vayamos a Excel primero. Vamos a agrandar un poquito esto. Ya. Primera cosa, si alguien usó Excel, o sea, Solver antes, ¿cierto? Les va a aparecer en datos, digamos, en el menú datos, el botoncito Solver, ahí al final, en una sección que se llama análisis, ¿de acuerdo? Lo normal, como les decía, es que no venga, o sea, si ustedes lo ocuparon antes en algún momento y lo activaron, lo van a tener. Una instalación normal de Excel no lo trae, pero lo tiene, siempre lo tiene escondido y eso es lo que vamos a ver dónde se activa. Ya. Para activarlo hay que ir en Windows, ok, en Windows. Si alguien tiene Mac, también hay una forma de hacerlo, pero tendría que buscar ahí cómo se hace porque tiene su vuelta. Es en otro menú, me da la impresión de que es como en el mismo menú datos, que tiene como el botón para acceder a donde se activa. No es como acá no es tan rebuscado, de hecho, como en el Windows. Windows lo tienen que buscar más. En archivo, ¿cierto? Acá en el menú que se despliega a la izquierda, fíjense que abajo está opciones y se abren opciones, se le abre este cuadro de diálogo, ¿ya? Dentro de este cuadro de diálogo, que son opciones de Excel, ¿cierto? Fíjense que aquí en el menú del lado izquierdo, el penúltimo para mí es complementos, ¿ya? Busquen dónde está complementos, casi siempre está aquí al final en alguna parte. No todos los Excel son iguales, ¿ok? De repente aquí pueden tener algunas diferencias, puede verse de alguna manera distinta esta ventana, pero debe tener ese complementos, lo debe tener necesariamente y por aquí, en este sector. Y en esta parte complemento, bueno, acá a la derecha también, ¿cierto? Yo tengo algunos instalados, por eso a mí me parece tanto. Si ustedes no tienen nada, esto les va a parecer mucho vacío, pero es lo mismo. Y acá abajo, fíjense que dice administrar complementos de Excel en esa ventanita. Eso es lo que deben tener ahí y después presionar el botón ir. ¿Hasta ahora todo bien? Voy muy rápido. Lo están haciendo en paralelo. ¿Sí? Sí, ¿Todo profe, bien? vamos en paralelo, al menos Ya. yo. Y en complementos de Excel presionan ir y se va a abrir esta ventanita, que son todos los complementos que Excel trae por defecto.
¿cierto? Hay de repente algunas variaciones, que cosas que tiene o no tiene. Por ejemplo, ese Eurocurrency, no todas las versiones lo tienen, pero los otros tres casi siempre sí las tienen. Yo los tengo marcados porque los tenía habilitados de antes. Lo normal es que esto ustedes no tengan ninguno marcado, pero esto es un casillero. Lo marcan simplemente, le hacen el clic a Solver en particular. Los otros, si quieren, los activan. No les va a hacer nada malo. Pero el que necesitan es Solver, y una vez que está activado, le presionan aceptar. Y ahí Excel se va a demorar un poquito, ¿de acuerdo? Se les va a pegar unos segundos, digamos, va a estar pensando 10, 15 segundos, depende del computador y de cuánto le complique la instalación, pero en algún momento cierto esto lo va a liberar, y ahí pueden ir a ver a datos, que aparezca el botón Solver. Revisen si les apareció el botón Solver. ¿Está por ahí o no está por ahí? Está cargando, profe. Ya. Sí, sí, se demora un poco, siempre le toma ahí sus segundos digerir la instrucción. Ahí apareció, profe, al menos está Ya. listo. ¿A alguien no le apareció? ¿Hay alguien que tenga algún problema? ¿Todo bien? Hasta el momento todo bien, profe. Ya. Entonces, mira, si pinchan el botón Solver, por ahora obviamente no tenemos que ingresar otras cosas antes de la planilla, pero si lo pinchan, para que verifiquen, obviamente les aparece esta ventana, ¿ya? Y esta ventana de ahí la vamos a revisar. Es donde se ingresan los parámetros, donde en el fondo tengo que indicarle dónde está la función que tengo que optimizar, que si tiene que maximizar, minimizar, cuáles son las variables, qué es lo que puede cambiar, cuáles son las restricciones. Ahora nosotros no ocupamos restricciones en este tipo de problemas, pero después, ¿cierto? Cuando lleguemos a la tercera unidad, ahí sí ocupamos las restricciones. Y acá abajo están los métodos, ¿sí? Métodos de resolución, si lo abren. El primero, el que se ocupa ahora, el GRG no lineal. Pero Simplex LP y Evolucionario son dos otros métodos que trae. Simplex LP, el que vamos a ocupar en la tercera. Y Evolucionario es otro método, es como bien especial, porque en realidad es una meta heurística, ¿ya? Y eso Excel hace poco que lo agregó. Y las meta heurísticas son como algoritmos, digamos, pero que están construidos de tal manera que en el fondo hacen búsqueda, ¿ya? De hecho, se trata de eso, son algoritmos de búsqueda dentro de las ecuaciones que ustedes les pasan, y esa exploración que hacen del espacio de soluciones en el fondo es ordenada de alguna manera, ¿cierto? Tiene su lógica, por supuesto, tiene una estrategia de búsqueda de valores, y eso, digamos, es lo que hace que después vaya optimizando el resultado. Para muchas cosas, los algoritmos, o sea, en general las metaheurísticas son súper útiles y en general funcionan súper bien. No dan el resultado muchas veces el perfecto, ¿ya? No dan el óptimo, pero sí en cuando hay como ecuaciones muy complicadas y problemas con muy complicados que resolverlos de otra manera es súper difícil. Las metaheurísticas tienen su momento de lujo. Pero en este curso no las alcanzamos a entrar. Y bueno, ya eso, ahí vamos a ver, ¿cierto? El resto de los botones y parámetros que tiene un poco, ¿cierto? En la medida que lo vayamos ocupando. Por ahora cerrémoslos. Ahora, Solver, por la manera en que esto opera, siempre exige que yo, digamos, desde la planilla le entregue cierta información, ¿ya? Le entregue, hay ciertos, los números en el fondo, yo se los paso a Solver poniéndolos en la planilla, ¿cierto? En celdas, en el fondo. Ecuaciones, si yo quiero optimizar una ecuación, yo tengo que antes calcular esa ecuación en alguna celda de Excel, ¿ya? Lo que le puedo pasar en el fondo son referencias a celdas, y de ahí, a partir de eso, obviamente, Excel hace su optimización. En este caso, fíjense, vamos a volver acá un poco. Nuestra ecuación es esa que está ahí, ¿cierto? S, que es el resultado en el fondo, es 450x cuadrado menos 19.600x más 241.600. Vamos a ver, voy a copiar, voy a tratar de pasar la pura ecuación al otro lado.
Ahí. Ya. Y esta es la ecuación obviamente que tenemos que nosotros responder. Necesitamos dos cosas aquí en el fondo para Excel. Una, aquí hay una sola variable, ¿cierto? X. Y nosotros tenemos que destinar un espacio en el fondo a la, digamos, a esa variable. Dame un segundo. Dentro de la planilla, por ejemplo, estas dos celdas, nosotros las marcamos ahí, ¿cierto? Podemos ponerle yo siempre me gusta indicarle un color distinto en el fondo lo que voy a usar como variable. Y aquí, por ejemplo, como simplemente un encabezado, yo le pongo X, para acordarme que ese es el valor de X, ¿ya? Otra cosa que necesito pasarle, en este caso, para este tipo de problemas Excel, es ese, que es el resultado de esta ecuación, ¿de acuerdo? Que es obviamente todo esto es la operación, pero es la operación hecha, o sea, es 450 por x cuadrado, pero aquí x es este espacio, digamos, esta celda, ¿ya? Después Excel le va a asignar un valor a esa celda y por lo tanto ese va a tener el valor resultante. Pero yo escribo esta ecuación, digamos, dentro de esta celda, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Por ahora todo bien? ¿Sí? Ya. A ver, entonces, escribimos la ecuación, simplemente. Es igual 450, ¿de acuerdo? Por x, ¿cierto? Ese b4 es x, el lugar donde va a estar x, y al cuadrado. El cuadrado lo pueden hacer de dos maneras, o sea, podrían poner b4 por b4, ¿ya? Y lo otro es hacer esto. Ese sombrerito, ¿cierto? También es el exponente, b4 al cuadrado, en el fondo. Mira, yo lo puedo hacer con la tecla donde están los corchetes del teclado. Ahí también está el techito. No todos los teclados lo tienen en la misma parte. Y de hecho se hace con el Alt-Gr. Esa es la tecla que está al lado del espacio. No es con el Alt solo, no es con el Shift solo, sino con esa otra tecla especial que es el Alt-Gr, que no sé qué significará. Esa con el techito, y de hecho hay que darle un espacio y ahí aparece el techito. O sea, es como súper rebuscado el cómo se tiene que hacer. Ahora, la gracia es que ese techito obviamente les permite, si es cúbico o cuádruple, cualquier cosa, les permite inmediatamente poner el exponente y no estar haciendo multiplicaciones y multiplicaciones, obviamente, como tendrían que hacerlo con la celda original. Entonces, sería bueno que encontraran dónde está ese techito. Ya, 450 por b cuadrado al cuadrado es este primer término, menos 19.600 por x, pero x es lo que va a estar ahí, más 241.600, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Enter. Me pone 241.600 porque una celda vacía, aquí digamos, para Excel significa un 0, en este caso. Si yo aquí pongo un 1, me lo cambia porque hace 450 por 1 al cuadrado, 450, menos 19.600 por 1, más 241.600. Y esa es la diferencia que está ahí. Si aquí pongo, no sé, 500 o 5.000, bueno, 500, obviamente me da el resultado de eso. ¿Se dan cuenta? En el fondo, esta celda donde está ese S tiene que ser el valor calculado de la función y X. Ustedes, en realidad, a Excel, mira, da lo mismo si ustedes escriben o no escriben un valor antes, ¿da? Normalmente es bueno que lo escriban para probar, por ejemplo, que esta cuestión está funcionando, que la celda está bien hecha, ¿ya? Pero para efectos de optimización la pueden dejar vacía. No es problema, ¿cierto? Porque Excel en ese lugar va a ponerle números, el método les va a ir poniendo valores para optimizar. Así que en realidad cualquier cosa que ustedes escriban antes se las va a borrar una vez que empiece a optimizar. ¿Dudas hasta ahora? ¿Ninguna duda? Ok.
Entonces vamos a ir a Solver, abrir obviamente la ventana de Solver, a ver cómo esto se ingresa. Datos, Solver. Abre la ventanita. No sé si se alcanza a ver bien. ¿Se distingue bien? Porque la letra es como chiquitita. Sí, se ve, profe. No Ya. tan bien. Yo medio no veo. No sé si lo puedo Ya. acercar un poquito. Es que ese es el problema, o sea, no puedo agrandarlo mucho, pues si lo están haciendo en paralelo. Que lo enfoquen. Ahí en los tres puntitos hay una me opción que dice imagino que lo enfoque, voy a... para que lo vean bien. O lo otro que puedo hacer, a ver, déjenme hacer una copia, pero como imagen en otro lado. Y aquí vamos a agrandarlo. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe, ahí se ve. Ah, perfecto Ya, ahí. y en todo caso, bueno, igual esta es una imagen, así que de ahí para ingresar los valores voy a tener que volver a la planilla en realidad, ¿de acuerdo? Ya, pero por lo menos aquí se distingue bien lo que dice, que cuáles son los parámetros en el fondo, que esa es la idea que conversemos. Ya, esto, Solver, obviamente, dependiendo del tipo de, digamos, de problema, obviamente uno ocupa una u otra parte, ya no necesariamente siempre vamos a ocupar exactamente los mismos elementos, pero ahí hay que ver, obviamente, saber qué parte es la que nos sirve. En este caso, igual hay unas que son como más, digamos, son más frecuentes de usar o siempre se tienen que usar, digo, en realidad, más que nada eso. Establecer objetivo, esa primera parte que aparece arriba, es en el fondo digamos, la celda donde yo le tengo que decir al solver dónde fue que escribí, digamos, la ecuación, la función objetivo. En caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver en la unidad 3 es la función objetivo. En este caso es la función, digamos, ese ¿cierto? Donde abajo yo metí la ecuación. Esa es la celda que hay que pasarle aquí a Excel, ¿de acuerdo? Una sola. Aquí Excel va a aceptar una celda donde está calculado todo el valor, digamos, que tiene que optimizar. No acepta otra referencia. Después dice para maximizar, minimizar o valor de. Si estamos buscando maximizar o minimizar, obviamente hay que seleccionar alguna de las dos opciones, la que corresponda. En este caso nosotros vamos a minimizar, así que vamos a tener que pinchar y cambiar. Y lo otro, el valor de, lo que hace, en realidad es que ustedes le dan un objetivo a la función. Eso sirve, por ejemplo, si quieren conocer la raíz de una ecuación, que acuérdense que la raíz de una ecuación es cuando se hace cero, ¿cierto? Entonces, aquí le dicen, por ejemplo, valor de cero. Y lo que va a hacer Excel no va a hacer ni maximizar ni minimizar, simplemente va a buscar valores que a ustedes la ecuación les dé cero, si es que los encuentran. Y, o si no, cualquier otro valor. O sea, aquí ustedes pueden perfectamente pasarle otro valor X que ustedes están interesados en simplemente alcanzar con una determinada ecuación y perfecto, ¿ya? Ni un problema, le va a buscar el valor que ustedes le digan. Pero a veces uno necesita eso, pero otras veces uno nomás necesita maximizar o minimizar. ¿De acuerdo? Todo eso es bien variable. Después dice, cambiando las celdas de variables, ¿ya? Eso es como, no sé para qué lo ponen con ese nombre, pero al final son las variables, punto, ¿ya? Aquí yo tengo que indicarle todas las celdas donde, de espacios vacíos que yo destiné para que fueran variables. En este caso, ¿cierto? Mi variable era una sola, ¿cierto? Pero se acuerdan que yo marqué una celda en amarillo donde dije ahí va a estar la X. Y punto, ya, o sea, te estoy pasando a Excel una celda vacía, donde después también hice referencia, ¿cierto?, de la ecuación que escribí. Y ahí es donde Excel va a poner valores. Esa es la importancia de este reglón en el fondo, ¿cierto? Que las celdas que ustedes aquí le indiquen a Excel son las que Excel va a sobreescribir el contenido que está ahí, digamos, para hacer la optimización. Y de ahí va a ir poniendo valores y va a ir viendo, ¿cierto?, qué número les dan, es que el objetivo en el fondo, para ir, ¿cierto?, tratando de optimizar. La otra parte, sujeto a restricciones, por ahora no las vamos a ocupar. Esto lo ocupamos en la tercera unidad, ¿cierto? Las restricciones de los problemas de optimización de programación lineal.
convertir variables sin restricciones en no negativas. Esto por el momento lo dejamos igual, ¿ya? También tiene más que ver con la próxima unidad más que con esta. Y después, ¿cierto? Aquí aparece, como les decía, el método de resolución. En esta unidad vamos a estar ocupando el GRG no lineal, ¿de acuerdo? Después, en la otra unidad, ahí cambiamos a Simplex LP, pero el que viene por defecto es este. Y ahí no hay nada que cambiarle. Tiene opciones, pero no, bueno, sí que ahí ponen algún ejercicio que si quieren nos podemos meter a verlas. En general uno no necesita mucho modificarlas para nada, ¿de acuerdo? No suele ser un problema, a menos que tengan un problema de convergencia de algoritmo, cosas que son como súper raras que pasen, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de los casos no hay para qué meterse en esa parte. Y después uno pincha abajo resolver y punto. Y ahí obviamente Excel les va a entregar el resultado o les va a indicar, digamos, un error. Si es que, digamos, en vez, si no pudo optimizar, es posible, uno de los posibles, digamos, resultados de la aplicación del algoritmo, es que obviamente no tenga solución. Y eso también Excel se lo indica y ya les voy a mostrar dónde. Ya, volvamos al Excel. Entonces llenemos los datos. Primero, establecer objetivo arriba, ¿cierto? Esta parte, esa celda es donde tengo que indicarle esta. Para mí es de 4, donde está, digamos, la función objetivo. Aquí fíjense bien que les quede solo la celda indicada arriba. Se las va a indicar con, digamos, con estos signos de pesos, digamos, porque hace una referencia absoluta a la celda, ¿de acuerdo? Pero es exactamente, digamos, lo mismo, ya no hace ninguna diferencia. Maximizar o minimizar es minimizar. Entonces pinchan ahí, ¿cierto? Se los cambia y no hay nada más que hacer ahí. Cambiando las celdas de variables, aquí pinchen adentro, que se active, ¿cierto? Que se vea el cursor. Y en este caso lo que tienen que hacer es darle esta celda. Para mí es B4, que es la celda que dije que está vacía y que le dije a Excel, aquí tú puedes poner valores, aquí tú puedes probar e ir poniendo valores, ¿de acuerdo? Y nada más. En este tipo de problemas no hay mucho más que, nada más que agregar en el fondo. Así que ya se puede presionar resolver. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Resolvamos. Ya. Aparece siempre primero esta ventanita, ¿de acuerdo? Y esta ventanita, ¿qué es lo que dice? Primera cosa en la que se tienen que fijar siempre cuando aparezca esta ventanita es si acá abajo, en este cuadrito de diálogo que aparece, hay un signo de exclamación rojo, ¿ya? Si aparece el signo de exclamación rojo, es porque Excel no pudo optimizar, que se cayó antes el procedimiento, o sea, algo encontró algún error que no le permitió seguir operando. Eso puede pasar perfectamente porque la ecuación no tiene solución, ¿ya? O sea, no siempre va a ser ustedes que hicieron algo mal, de verdad, o sea, puede que la ecuación no tenga simplemente solución y eso se los va a indicar ahí. Pero también obviamente puede corresponder a un error de usted, entonces lógicamente tienen que entrar a revisar que esté todo perfecto. Si no tiene ese signo de exclamación en esa parte de abajo, no es perfecto, es porque pudo terminar, digamos, de manera normal el proceso de optimización. Ahora, fíjense si cuando aparece este signo de exclamación, digamos, Excel entrega, hoy mientras va también optimizando, va escribiendo valores en digamos, los espacios, las variables que ustedes le indican. Está todo el tiempo escribiendo valores. Y en el momento que falla, lógicamente se detiene, ¿de acuerdo? Y cuando se detiene, lógicamente que, bueno, lanza el error, avisa aquí, pero, ahí está el gran pero, y es lo que tienen que tener cuidado. Si ustedes van a ir a ver, ¿cierto? Digamos, ¿cómo se llama? Los resultados, ¿cierto? De Excel, igual Excel les va a estar dando valores a las variables, ¿ok? Y eso
obviamente no son resultados óptimos, son, digamos, es simplemente los resultados o los números con los que estaba trabajando Excel en el momento que el algoritmo falló, y punto. Pero no representan nada, nada bueno por lo menos, o sea, realmente no tiene, no se pueden ocupar, es simplemente los números que tenía cuando falló. Entonces, hay que fijarse siempre en eso, y le pueden creer a los valores si es que, digamos, aquí no está el signo de exclamación. Por el momento, si presionan aceptar, van a poder ir a ver los resultados, lógicamente, y las otras cosas que aquí aparecen se ocupan más que nada, en realidad, en la próxima unidad también. Estas tablas que están aquí, estos informes, tienen más que ver con eso, ¿de acuerdo? Si aceptan, bueno, van acá y van a tener el valor que determinó de la función objetivo, 28.177,778, y por el otro lado el valor de la X, 21,7 periódico, obviamente es esto, ¿ya? Y eso es, digamos, todo para esto, para, digamos, las optimizaciones de esta naturaleza, lo que, digamos, permite el solver. ¿Dudas? Profe, en este caso, ¿por qué ocupamos la función minimizar? ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, antes de viendo la ecuación, ¿cierto? Sabíamos que esto era una parábola, en el fondo, ¿cierto? Que cóncava hacia arriba. Y antes, en el enunciado, fíjate, estaba, digamos, la condición. Han decidido como criterio para gestionar la ubicación es minimizar la suma de los productos de las poblaciones. Por eso había que buscar minimizar. ¿Sí? Sí, ok. Ya. ¿Alguna otra duda? Es como minimizar lo usamos cuando la parábola está sonriendo. Sí, o sea, Claro, normalmente eso es lo que uno quiere buscar. Pues igual es claro. como decía, un poco relativo, porque hay otras, más adelante yo creo que hay ejemplos de eso. Hay problemas en que las cosas, por ejemplo, están definidas por tramos con distintas clases de ecuaciones, y puede que tú puedas trabajar con, entre comillas, una parábola, pero en realidad estás trabajando con un pedacito de la parábola nomás, pum. Y ahí si haces maximización o minimización de una parábola completa, quizás te queda en un punto que está fuera del rango en que esa parábola vale para ese problema. Entonces, depende, lógicamente depende de la situación. Si es una parábola pura, lo más probable sí que puedes hacer esto. Y lo otro, bueno, más adelante cuando veamos ahí funciones por tramos, ahí les va a quedar más claro el por qué obviamente es súper relativo en el fondo al tipo de problema que estoy solucionando en realidad. Ya, vamos a... Pero digamos, en este caso es bien simple. Si la gracia es escribir la ecuación, escribirla bien la ecuación, digamos, del que voy a optimizar, y en este caso, bueno, X será una sola variable. Si hay más, si hay un XZ o X1, X2, X3, X4 y en la misma ecuación, bueno, le pasan 5 celdas vacías indicándole que esos son los espacios que tiene, y la correspondiente ecuación acá obviamente la tienen que construir haciendo referencia a cada una de estas celdas como si fuera una variable. Es lo mismo. Más adelante vamos a llegar a eso también. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, vamos a aquí. Déjame guardar esto. Ya. Otra forma en el fondo de, digamos, de estas ecuaciones, y que en realidad se llaman así cuando ya tienen un exponente en el fondo que es superior al cubo, porque cuadráticas y cúbicas, en el fondo uno lo llama así, pues, cuadrática o cúbica. Pero si ya tiene un exponente que es de 4 para arriba, no le inventamos nombres directamente a eso, sino que hablamos simplemente de que son polinomiales
de grado n en el fondo, para indicar que ese n, ¿cierto? Es el exponente más alto que existe, digamos, dentro de todos los exponentes que tengo en el, digamos, en la ecuación, ¿ya? Y esto obviamente se puede optimizar de la misma manera que lo hicimos recién con Excel, y también cuando veamos cómo hacerlo analíticamente, ahí depende, ¿ya? Porque dependiendo de la ecuación, ¿cierto? Hay formas y formas de optimizar algo que sea más allá de cúbica, ¿de acuerdo? Pero a veces ahí es donde muchas veces el computador es más útil al final que estar haciendo, ¿cierto? Toda la parte analítica, porque muchas veces esas situaciones analíticamente son súper difíciles de resolver. Entonces al final, ¿cierto? Uno la hace más por computador que por fórmula. Veamos ahora. El grado del polinomio obviamente determina en gran medida la forma que va a tener, digamos, la curva en particular. Ahora, dentro de todas esas, en particular, ¿cierto? Las cúbicas son una forma como súper conocida, ¿ya? Las cúbicas caen de alguna manera como en estas 4 figuras que están aquí. Si es como una cúbica bien solita, entre comillas, digamos, probablemente va a tener un poco la forma de la A o la B, ¿cierto? Dependiendo si es signo positivo o negativo lo que acompaña la cúbica. Pero pasan, por ejemplo, en el origen, ¿cierto? Y tienen esa forma como una S, así como bien gruesa en el fondo, ¿cierto? Esa como si, esa curvatura en el fondo, ¿cierto? Que pasa de un lado a otro y listo. En cambio, ¿cierto? Si aparecen los otros términos, si hay un cuadrático, un lineal, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Ahí muchas veces, ¿cierto? La cúbica termina teniendo una forma como la C o la D, ¿cierto? Cuando optimizo como curvas como la C o la D, obviamente que aquí hay como un detalle, porque por ejemplo, en el caso de la C, si ustedes tuviesen que decir cuál es el máximo de esa curva, ¿cuál sería el máximo de esa curva? ¿Se puede decir que hay un máximo? ¿O para dónde está el máximo ahí? ¿De cuál, profe? ¿De cuál? De la... De la C o la D. En realidad son súper similares. Ah, pero es que va a haber un... De lo que está... Es que de la D el primer cuadrante podría ser el máximo, pero igual la curva va a subir y después va a bajar igual. ¿Cierto? Es que en realidad ese es como el problema en el fondo de las cúbicas. Aquí, ¿cierto? Por aquí yo tengo, a ver si, no sé si se ve. Por ahí, no sé si ven como puntero, un puntito rojo. ¿Sí? Ya. En esa parte yo tengo como un máximo, pero es lo que se llama un máximo local, ¿de acuerdo? En su entorno es un máximo, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que esta curva, su máximo viene para acá, porque estas son infinitas para arriba, ¿cierto? Para los dos sentidos son más y menos infinitas en el fondo. Solo que en este rango, en esta partecita, aquí tiene un máximo, aquí tiene un mínimo. Por eso se hace súper importante el tema de que la definición del dominio de la ecuación, porque rara vez en realidad una ecuación también, por ejemplo, como esta, puede usted darle cualquier valor, o sea, un valor menos 10 millones, probablemente en muchas situaciones reales no tiene ningún sentido, o más 10 millones tampoco, o sea, son cosas que no pasan. Entonces, lógicamente que eso los lleva a definir por cada problema, cada ecuación, digamos, un dominio, ¿cierto? Específico, y ese dominio específico es dentro de ese dominio donde ustedes tienen que buscar, ¿cierto? La optimización, ¿de acuerdo? Y dentro de ese dominio tienen que ver si, por ejemplo, el máximo es efectivamente ese punto, por ejemplo, o puede ser un punto acá. Pues imagínense que aquí el dominio termina un poquito más acá y esta curva sigue subiendo y el punto máximo de esta función va a ser aquí, pues, en esta parte, no este máximo. Esto igual sigue siendo como un máximo local,
Pero dado que acá siguió creciendo y superó de hecho el nivel que tenía aquí, igual al final el máximo, ¿cierto? Es el otro punto, más allá. Por eso también, ¿cierto? Yo les decía, siempre es bueno graficar esto, porque de mirar una ecuación, uno no siempre sabe como todo el comportamiento en el fondo que va a tener, o sea, puede tener uno un poco una idea aproximadamente de la forma que esto va a tener, pero no mucho más que eso. Entonces siempre es bueno graficar. Para salir de la duda, bueno graficar. Es bueno hacerlo también bien fino, acuérdense de eso también, ¿cierto? Yo se los había mencionado, que en el fondo, a veces si yo hago como intervalos de números súper gruesos, resulta que, por ejemplo, esta misma ecuación como la C, si la separación de los X que ustedes usaron fuera demasiado grande, les podría perfectamente haber quedado una curva como la A. Y no se dan ni cuenta que esta cosa en realidad tenía la forma de la C. Porque aquí, digamos, ahí donde pasó, por ejemplo, cerca del origen, ustedes, ¿cierto?, tomaron mucha distancia entre un punto y otro. Cuando de repente esta curvatura, ¿cierto?, este sub y baja que se produce aquí, pues no sé, pues, podría estar entre -1 y 1. Y ustedes para hacer este dibujo usaron -5 y 5. Entonces, obviamente, ahí esta cuestión ni siquiera se dio cuenta de que ustedes estaban en esa parte. Por eso, para graficar también es bueno ir haciendo pruebas en el fondo de los pasos, de la distancia, ¿cierto?, de un punto a otro para estar seguro, obviamente, y confirmar que esta cosa tiene la forma que efectivamente uno cree que tiene, ¿ya? Y ya. De esto, obviamente, consideran la cúbica, alguna de estas formas tiene, ¿ya? En particular, la C y la D son como interesantes para optimizar y tienden a aparecer harto más que la A y la B, porque la A y la B son como un poco más como las cúbicas puras, ¿cierto? Sin mucha cosa. En la otra, en cambio, ¿cierto? Ya no es tanto la cúbica pura, sino que una cúbica un poco más realista, donde hay un cuadrática y hay un elemento, ¿cierto? X un poco más lineal. Entonces ahí, ¿cierto? Lo más probable es que se vayan a encontrar una, digamos, una forma, ¿cierto? Como la C y la D, más que la A y la B. Ya, este es un ejercicio. Vamos a volver a ver si... pero esperen, dejen ordenar un poco esto para dar más espacio aquí mismo para escribir. Vamos a insertar acá también un par de PPTs vacías y de ahí vamos a... También este quizás lo alcancemos a hacer en Excel. Ya. ¿Qué dice? Diseño de contenedor. Se construye una caja rectangular abierta, ¿cierto? Como un poco la figura de la derecha, es como la caja, pero no una caja en el fondo, ¿cierto? Cortando esquinas cuadradas en una pieza de cartón de 60 por 60, en este caso pulgadas, ¿cierto? Y doblando las pestañas como se muestra en la figura. En el fondo, ¿cierto? Aquí ese pedacito X que dice, ¿cierto? El pedazo que le sacan, y eso les va a formar, ¿cierto? Como las 4 alitas de la típica caja, que en el fondo al doblarlas hacia arriba, ¿cierto? Se les forma, digamos, la caja, digamos, como está en la mano derecha. El objetivo es seleccionar las dimensiones que maximicen el volumen de la caja, ¿de acuerdo? Se encuentra el volumen de la caja al multiplicar el área de la base por la altura de la caja, o bien, ¿cierto?, lo que dice aquí. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí. Ya. Aquí, ¿cierto? En el fondo piensen que el pedazo original simplemente tiene 60 por 60, ¿de acuerdo? A ese 60 por 60, en todas las esquinas, ustedes les van a cortar esa distancia X, ¿ya? Quieren saber, no sé, vaya a saber uno cuánto es, puede ser 2, 3 pulgadas, vaya a saber uno. Y así, por ejemplo, el lado de la caja, ¿cierto? En el fondo va a quedar del largo que dice aquí, es 60 menos 2x, ¿cierto? Porque a cada lado yo le quité el X para poder esta parte doblarla hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en realidad, mi caja
va a tener, ¿cierto?, esta distancia de 60 menos 2x por lado. Acá también, acá también, acá también, ¿cierto? ¿Cierto? La base de la caja va a ser 60 menos 2x. Y el alto, ¿cierto? Si esto lo piensan, esta pieza plana, cuando la levantan, ¿cierto? Va a quedar de altura x. Y por lo tanto, el volumen, ¿cómo sería aquí? La ecuación de volumen. ¿Cómo me queda la ecuación de volumen aquí? Acuérdense que, a ver dónde estoy. X por 60 menos 2x, no sé. Sí, acuérdense, el volumen, ¿cierto? Es, digamos, la base, ¿cierto? La base por la altura. Pero la base, a su vez, ¿cierto? Es, no sé, pues el lado 1 por el lado 2. Y eso está por la altura. En el fondo, eso es el volumen de algo. En el caso, digamos, de una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Un cubo, ¿no es cierto? O sea, bueno, no es exactamente un cubo, pero de esta forma. Ya, con eso, ¿cuál sería entonces? ¿60 menos x por 60 menos 2x? Ya, O pero los por dos x, son 60, sí, los dos son 60 menos ¿sí? 2x, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, O eso le va al esa es la cuadrado. Eso. base, ¿cierto? Y Mm. eso por la altura, y la altura sí, a su vez es x. Y esto es el volumen. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir 60 menos 2x al cuadrado, ¿cierto? Es la misma expresión. Y bueno, podemos poner el x antes, ¿ya? Sería x, bueno, el cuadrado de un binomio de nuevo, ¿cierto? 6 por 6 es 36, eso sería... ¿es 3600 o 600? Uy, qué mal. Sí, 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 es también. cierto, 3600, pues sí. Sí, son dos ceros, sí, sí. Sí, sí, 3600 menos, manda ahí, ¿cierto? El menos, 2, el doble de A por B, ¿cierto? Es 2 por 60 por 2. O 4 por 60 si quieren, ¿cierto? Que es 240. X más, ¿cierto? 4, porque es 2 al cuadrado, y X al cuadrado. Y esto, bueno, le pueden ingresar el X, y si ordenamos también esto, pasemos primero el 4x cuadrado adelante, ¿cierto? Pero me queda 4x cubo, ¿cierto? Menos 240x cuadrado más 3600x. Y ese es el volumen de esta caja. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. No, profe, no hay duda. Ahora hagamos esta ecuación en el Excel. No veo. Ahí sí. Pero no se asusten, no se borró. Mantengamos. Grabemos para que no se borren los rayados. Y vamos a ir a Excel. De hecho, podríamos replicar esto. Vamos a mover a copiar. Mover a copiar. Creemos una copia aquí mismo. Y aquí pongámosle que se llame volumen. Vamos a borrar esa ecuación. Arriba le vamos a escribir B. Vamos a borrar esto. Y esto obviamente el número que quedó antes del ejemplo que vimos. Así que aquí ocupamos nomás un poco el formato para hacer la nueva ecuación. Y vamos a ir a buscarla, lógicamente. Tenemos que... Ahí. Déjenme escribirle al otro lado. Excel. Un poco grande.
Entonces, 4 por X, que aquí X es esta celda, ¿cierto? Elevado al cubo, ay, perdón, sí, alcanzo a escribirlo, al cubo menos 240 por X, que es la celda, al cuadrado, ¿cierto? Más 3600 por X. Ahí está. Fíjense, 4 por X al cuadrado, o sea, el cubo, en menos 240, que era menos, ahí. Menos 240 por X cuadrado, más 3600 por X. ¿Se fijan? Ahí está la ecuación. ¿Todo claro? ¿O dudas? ¿No? Ok. ¿No? Ya. Enter. Y ahora vamos a solver. Que obviamente solver tiene lo, como copié la hoja, en el fondo tiene los datos y donde corresponden, por lo que ingresamos de nuevo. Establecer objetivo. S, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? De 4. Pero ahora para maximizar. Hay que ponerle maximizar. Y para eso cambia la celda variable que están ahí. B4. ¿De acuerdo? Y de nuevo, es todo lo que necesitamos. Ya está, digamos, completo. Y resolvemos. Hay que fijarse, acuérdense que abajo diga GRG no lineal, porque de esa manera, ¿cierto? Yo sé que en el fondo va a aplicar el método que corresponde a este tipo de problema. Resolver. Fíjense, no tiene signo de exclamación, así que está bien. En el fondo, sí, esto efectivamente tiene un resultado. El resultado que dio es el óptimo, digamos, que encontró Excel. Aceptar. Y ahí tenemos. Para un X de 10, ¿cierto? El volumen completo es de 16.000, en este caso, que eran pulgadas. Pies, no me acuerdo, pulgadas. Pulgadas, ¿cierto? Es cúbico esto, pues, pulgadas cúbicas. ¿Sí? ¿Les da lo mismo? Cero. Sí. Ya. Entonces, volvamos. Bueno, copiemos este par de celdas acá. Peguémoslas aquí. Para tener la referencia. Entonces, en el fondo, de los 60, ¿cierto? Vamos a tener que se ocupan 10 para la pestañita. De ahí vienen 40, ¿cierto? Pulgadas en el fondo, que son, sí, va a ser el lado de la caja. Y 10 más, ¿cierto? Para el otro lado. O sea, esto va a ser de 40 por 40 por 10 de alto. Y eso es lo que maximiza el volumen de la caja. ¿Ya? Este tipo de problemas, de hecho, fíjense que se hace, muchas compañías lo hacen, para optimizar el tamaño de sus empaques. De hecho, porque obviamente un empaque tiene cartón, cuesta plata el cartón en el fondo. Y la forma en que yo le dé el empaque, lógicamente, influye, ¿cierto?, en la cantidad de cartón que gasto. Entonces, esta clase de optimizaciones se hace a veces para eso, para tratar de minimizar en el fondo la cantidad de cartón que uno ocupa, ¿cierto?, digamos, digamos lo que es, para el producto que sea. Y lo que sí podría ser interesante ahora, por ejemplo, es graficar, ¿cierto? Porque como es cúbica, para que veamos, ¿cierto?, efectivamente, qué forma tiene esta cúbica. Porque, de nuevo, o sea, si esta cúbica tiene esa forma que vimos, el X, digamos, ok, ¿dónde está ese X? ¿Cierto? Es como la curiosidad dentro de la forma general de esta cúbica, como para que me diga que ese es el óptimo, ¿cierto? Y no se haya ido de repente a los puntos de infinito. Entonces vamos a ir a hacer, podríamos hacerlo quizá aquí al ladito, pero necesitamos sí achicar esto para que nos caiga. Bueno, pero partamos primero con los valores así. Por una parte, X, ¿cierto? Vamos a necesitar una columna donde nosotros les vamos a dar el valor de X a la ecuación. Tengamos ahí, centrémosla. A ver,
para dibujar una curva, pucha, siempre es como bien variable el tema de cuántos puntos uno le puede dar. Yo normalmente puedo usar unos 50, 100 puntos distintos como para que, digamos, se vean los detalles, pero también, como le digo, depende un poco de qué tan cerca o lejos uno está al final mirando esta curva. Pero con eso casi siempre es como suficiente. Entonces, por ejemplo, podemos dejar para acá abajo 51 filas. Marquemos. Ahí hay 51, no, sí, 51 filas porque está el encabezado también. Y seleccionamos acá al lado también y ya. Esto es nuestro encabezado. Vamos ahí, ya. X y acá, ¿cierto? Esto es el volumen, la ecuación que nosotros también definimos. Esa ecuación, bueno, podemos, a ver, la voy a copiar de... sí, podría copiarla, no. Voy a copiar acá, la voy a pegar como fórmula, pero esto obviamente va a estar corrido, así que hay que pasarlo ahí. Ahí sí. Me queda ahora, ¿cierto? Va a leer el valor que esté, en este caso en F4, para ese primer cálculo, obviamente, de B, y lo voy a usar como X. Pero aquí, ¿cierto? Es donde yo tengo que darle lo que se llama, digamos, bueno, partí un valor inicial. Si esto el óptimo lo dio en 10 de partida, ¿qué X son sensatos de probar? ¿Qué es lo que debería yo probar aquí como inicio? ¿Cuál es el valor mínimo que debo probar? 5 puede ser. El 10. ¿El 10? No, porque no, más que nada, o sea, piensen que estamos refiriéndonos a esta situación física. Entonces, 5. ¿cuál sería, claro, cuál sería como lo mínimo que ese X podría tener físicamente? Porque dada la situación a la que está representando, no, por ejemplo, yo no podría pensar en X negativos, porque no tiene sentido en esta situación, tiene que ser un valor positivo. Y no puede ser, por ejemplo, un valor mayor a 60 tampoco, porque se ocuparía toda la caja. Y de hecho que en 30 tampoco lo podría, ¿cierto? Podría Pero ser hagámoslo completo. ¿Cómo? Podría ser 5 y 15, quizás mínimo y máximo. Puede ser, pero en este caso, por ejemplo, siempre es bueno quizás a veces partir un poco más amplio. Por ejemplo, hagámoslo de 0 y que aumente de a 1, ¿cierto? Igual, bueno, llega hasta 50 y eso obviamente va a llegar a una parte de la ecuación que no es realista. O Sí. podemos hacerlo cada 0,5, puede ser. A ver, vamos a hacer una cosa acá arriba. No, pero si lo hace de 1, el 0 es 0, el 1 es 3364, el 2 3000, Ah, no, sí, 6000. pero sí, dame un segundo. Esto, otra cosa que hacemos, que yo hago siempre, es definir un paso, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el paso? Por ejemplo, digo 0,5, ¿ya? Y aquí, el próximo número que voy a hacer en esta tabla es el anterior más este paso. Tengo que fijar el paso, porque obviamente al correr la fórmula, yo no quiero que esa referencia al 0,5 se corra. Y por lo tanto, aquí es donde tengo que fijarlo, ¿cierto? Con los signos pesos. Parece que me corrió toda la cuestión, ¿cierto? No sé qué hizo. Muestro mal. Sí, más. Ahí sí. Y aquí sí va los signos pesos, ¿cierto? Antes de la letra y antes del número, porque eso va a fijar la celda. Así siempre, ¿cierto? Independiente para donde yo corra esta fórmula, va a ser siempre referencia al F1. Y esto, si lo corro para abajo, vamos a llegar ahí hasta el final donde marcamos la tabla. Y tenemos hasta, en este caso, 24,5, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos aumentando de 0,5. Si yo quiero aumentar de 1, lo cambio ahí. Si quiero aumentar de 0,3, lo que sea, ¿cierto? Por eso es bueno, cuando estoy graficando estos problemas, también es bueno dejar esa celda como referenciada y darle un paso, porque si cambio el paso,
me cambia también al tiro la perspectiva de toda la ecuación, pues en el fondo inmediatamente, ¿cierto? Me la aleja, me la acerca, veo un pedazo específico, me voy a otro y es con el mismo gráfico sin tener que volverlo a hacer. Simplemente le voy cambiando aquí esos parámetros. Este es el volumen, aquí, bueno, por ejemplo, es el volumen cuando x es 0, que es como lógico, ¿cierto? No tiene altura y por lo tanto no hay volumen. Y esta misma fórmula simplemente la rellenamos para abajo, ¿cierto? Ocupamos la misma en todo el resto de los valores. Y esos valores, digamos, esta columna que yo acabo, ¿cierto? De, digamos, aquí de calcular es la que necesito graficar. Pues esta es la que me va a decir un poco la fórmula, la forma de la curva. Vamos, seleccionamos ahí, puede ser hay varias formas de hacer esto, obviamente. Pueden seleccionar los valores y van a, en particular, por ejemplo, líneas 2D. ¿Ya? Las líneas 2D son como una buena opción para cuando uno quiere hacer esta clase de dibujos, porque en el fondo igual proyecta un poco los valores, ¿cierto? Y se tiende a ver bastante bien. Si lo seleccionan, fíjense. ¿Tiene cara de una cúbica eso? Con respecto Sí. a los gráficos que vimos. Oh. Un Como que poco, sube, pero como en una parte, ¿cierto? claro, Es como una parte de esa cúbica que vimos. Fíjense, a ver, retrocedamos un poco. Es como esto, es como si estuviéramos por ahí, ¿cierto? Más como en el D, Entonces, ¿cómo? más como en el D, porque está al lado. También, ¿cierto? Podría ser esa parte, perfectamente podría ser esa parte también lo que esto está representando. ¿Cómo podemos saber si es así o no en el fondo? Bueno, vayamos acá y veamos esto, por ejemplo. Ay, estoy formando el gráfico. Suprimamos. Voy a poner aquí al lado un poco. Y, por ejemplo, partamos, partamos en 50 puntos. Partamos en menos 30 y vamos dándole un paso de, son 50, de 2, ¿ya? Ahí se ve mejor. Ahora aquí obviamente estos 1, 2, 3 son correlativos, no está usando el eje aquí, de hecho eso podemos modificarlo. Ahí se parece más a la cúbica que habíamos visto. Mira, aquí cambiamos el eje, seleccionar datos, esto. Aquí nosotros podemos indicarle que tome los valores de acá como referencia para los ejes. Claro, esto creció demasiado. Tenemos que aceptar. Este sería 1, modificar. Podemos llamar volumen. Y aceptamos. Aceptamos de nuevo. Y ahí sí. Ya, ahí cierto, bueno, en el eje sí tenemos los valores, pero es como mucho, ¿cierto? Podemos hacerlo quizás con 1. Y es como poco todavía. O sea, sí, no. Como que esto está partiendo. Ahí puede ser. ¿Y si usamos 2? Mucho. ¿Qué números les tengo a ustedes probar para que se note más? Aquí podría ser 1. Ahí, por ejemplo, ¿cierto? Ahí está mejor. Ahora, Excel cuando optimizó dijo que esto estaba en el 10. ¿Se fijan? Este fue el punto que les entregó Excel. ¿Ya? ¿Por qué si para acá sigue creciendo no lo hizo? Porque después baja igual. A lo mejor, ¿cierto? Para acá, una vez que pasa, por ejemplo, de, no sé, Después del como de 10 30, baja, después del 10 baja, claro. sí, pero después de 30, ¿cierto? Empieza a subir. Y en realidad, si Excel hubiese considerado toda la curva, lo que habría dicho es que esto es más infinito en el fondo el resultado. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la optimización, en este caso, ¿cierto? Por el problema que estaba representando, ¿cierto? Yo sé que X no puede ser más que 30,
porque obviamente no tengo caja, pues si no sería puro lado y no tendría fondo, y obviamente eso también no tiene sentido. O sea, entre 0 y 30, esta cosa tiene su dominio. Y por lo tanto, la optimización, digamos, el valor que entregó Excel está correcto, pero ahí es donde, ¿cierto? Le decía que es un poco el problema de estos modelos, en el fondo de estas técnicas numéricas de optimización, que Excel de partida partió en 0, ¿cierto? Y 0 está ahí. Y empezó a buscar optimizar. Desde 0 empezó a ver para los dos lados, para dónde se movía y mejoraba la función objetivo porque tenía que maximizar. Se dio cuenta que para este lado le funcionaba, entonces fue creciendo, 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 llegó hasta aquí, dijo, ok, esto está súper, ¿cierto? En el fondo, y de ahí, porque para acá empezó a decrecer y por eso les entrego que este era el óptimo. Y claro, lo es dentro del dominio que tiene la función, pero yo a Excel jamás le dije cuál era el dominio, ¿de acuerdo? Entonces se quedó atrapado en ese punto porque en el fondo no le di más información. Y ahí precisamente, ¿cierto?, donde viene el peligro un poco de estos métodos, porque quizás, si por ejemplo el dominio hubiese sido hasta 43, claro, aquí 43 es un punto que está harto más arriba, y Excel por la forma en que optimiza quizás no se hubiese dado cuenta, por eso también es bueno graficar. En esto, a veces, por ejemplo, es bueno cuando pasa eso, forzar al método y darle, por ejemplo, un número por acá, por ejemplo, si les doy el mismo 43, fíjense lo que va a pasar. Si yo aquí le digo 43, obviamente Excel me va a cambiar este número una vez que optimice, pero el número que ustedes aquí le ponen le influye en cómo hace la optimización. Fíjense en esto. Los mismos valores. Resolver. Ahí está el signo de exclamación. ¿Se fijan? ¿Qué pasó ahora? Los valores de la celda objetivo no convergen. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense el número. Tiene 2.309 millones como X, ¿cierto? Y el volumen es, no sé, ese número ni siquiera sé cómo se llama, ¿cierto? Es elevado a 10 por elevado a 28, o sea, después del 4 hay 28 ceros antes de llegar a la coma decimal. ¿Qué hizo? Yo le dije, parte acá, po, y mira alrededor de aquí, ¿para dónde te haces crecer? Entonces vio para acá, decrezco, para allá crezco y para allá se fue, po. Pero el problema es que siguió, 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 y como la curva es infinita, en el fondo nunca paró. En el caso anterior no lo había hecho porque aquí lo habíamos dejado vacío. Y eso implica, Excel en eso es medio tonto, podemos decir, pero también a veces sirve, que parte un poco del número que uno le indica. Y si parte obviamente de 0, bueno, partió aquí, pues, y aquí se puso a ver para dónde crecía. Y se detuvo cuando encontró un máximo. Pero era un máximo local si es que esto hubiese tenido, por ejemplo, otro dominio. O sea, particularmente para esta función sirvió porque, digamos, entre 0 y 30, esta cosa físicamente tiene sentido. Pero por eso siempre les digo, grafiquen siempre, vean, definan bien el dominio que corresponde, porque en ese sentido Excel se puede equivocar, ¿ya? Y ustedes también ahí pueden ayudar al Excel, por ejemplo, como lo hice yo, dándole un punto de partida en el fondo que lo lleve un poco a converger por lo que yo gráficamente veo que podría ser. O lo otro, que es la parte que hecho no ocupamos, pero prefiero no hacerlo de esa manera, sería agregar restricciones, que es literalmente decirle, por ejemplo, que este valor, ¿cierto? Chuta, lo borré aquí. Que ese valor X no sea, por ejemplo, mayor a, o sea, que sea mayor a 0, que sea menor a 30. Lo pueden hacer, le pueden agregar esa restricción aquí en las restricciones y eso por lo menos les va a evitar el problema, ¿cierto?, de que Excel le entregue como resultado infinito, ¿de acuerdo? Ese error por lo menos no lo cometería Excel, llegaría solamente hasta donde puede y de ahí ya no podría seguir creciéndolo. Es otra forma, digamos, de controlar un poco la ejecución. Pero, insisto, o sea, siempre es bueno graficar, porque es lo que les va a permitir confirmar en el fondo que lo que están haciendo tiene sentido y en qué parte de la curva en particularmente están. Ya, ¿se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. ¿Cómo? ¿Cuánto estamos ya?
¿Qué viene ahora? Qué bueno. Ahora, de hecho, viene diferenciación, pero por la hora, como decía, ahora vamos a ver el enunciado de la tarea. Y no creo ya que no quede tiempo. O sea, revisemos el enunciado y ahí estaríamos por hoy, porque diferenciación igual, obviamente, vamos a recordar un poco teóricamente de qué se trata, ¿cierto? De qué es lo que representa, de algunas reglas de derivación, por lo menos las más básicas, algunas tablitas ahí que uno usa obviamente como referencia para hacer por lo menos la parte más mecánica. Y después cómo se usa en sí la diferenciación para optimizar, porque ¿cierto? La primera, segunda, derivada, los signos y todas esas cosas, ¿cierto? Les van entregando en el fondo información, siempre les van dando algún dato y eso, ¿cierto? Analíticamente les va guiando un poco para dónde tienen que moverse y qué es lo que efectivamente tienen ahí a mano, ¿ya? ¿De estas últimas dudas o algo? Si no, para ir a ver la evaluación. ¿No? Ya. Bueno, de ahí lo guardo y se lo subo. Esta es mi imagen. Ya, como les decía al principio, ¿cierto? También para los que no se conectaron, le subí al portal la primera evaluación, que disculpen la demora, pero igual siempre les había dicho, ¿cierto? En el fondo que íbamos a tener tiempo, no era problema. Así que, bueno, obviamente mañana ya podemos atender dudas de esto. Igual le aconsejo que obviamente la revisen. Luego, para que si tienen dudas del enunciado, por lo menos, ¿cierto? Lo vean mañana. Igual vamos a revisar ahora, obviamente, todas las secciones. Si tienen dudas de cómo se resuelve, en el fondo lo aclaramos ahora. También les voy a dar bien las instrucciones y cómo se reparten las preguntas. ¿Y qué más? Y bueno, y como le había dicho, ¿cierto? Tienen una semana entera, así que en el peor caso, igual el próximo lunes de nuevo tenemos clases antes de que tengan que entregar. Así que ahí se pueden atender las últimas dudas sin problema. Ya. Yo les decía, ¿cierto? Que en el fondo igual son 4 preguntas del mismo estilo, ¿cierto? De los ejercicios que estuvimos haciendo. Son exactamente iguales en el fondo y vamos a ver cada cual de qué tipo. Pero antes de eso, instrucciones, ¿ya? Y aquí escuchen bien, ¿cierto? Después no cualquiera que desconozca lo que va a escuchar ahora, igual mala suerte nomás, por algo lo estoy diciendo y está grabado que lo dije, así que no pueden alegar después desconocimiento o errores involuntarios por ahí. Instrucciones. Bueno, la evaluación consta de 4 preguntas, ¿cierto? Una de cada tipo, y cada estudiante tiene asignadas 4 preguntas para responder. Una por cada sección, que ya vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuáles son las secciones? Según la tabla por root, 2 cifras son ocultadas por motivo de privacidad que se encuentra en la próxima página. Ya lo vamos a ver. O sea, aquí cada sección, de hecho, tiene 5 preguntas, pero son el mismo ejercicio. Por ejemplo, Gauss-Jordan, hay 5 de Gauss-Jordan, pero cada uno de ustedes tiene que resolver una de esas 5, ¿de acuerdo? Y esa tabla que está en la próxima página es la que dice cuál de esas 5 tienen que resolver en cada una de las secciones, ¿de acuerdo? No se acepta que un estudiante resuelva preguntas que no se le asignaron, ¿ya? No se trata de ver cuál no es más fácil y no. Si responde en una que no es, simplemente vale esto. De ser así, la pregunta será calificada sin puntaje, independiente de su respuesta. Todas las preguntas tienen dificultad equivalente a la resolución y son de 25 puntos. Y de verdad son igual de difíciles, ¿ya? Los números cambian, pero no, en términos de dificultad por grupo, obviamente Gauss-Jordan son todas iguales, o sea, no obviamente no dan los mismos resultados, pero en términos de dificultad, ninguna es más difícil que otra. Y así en todas las otras también. Existe la libertad de resolver los ejercicios de manera totalmente manual, si quieren, o a través del uso de Excel, de la manera vista en clase, o a través de una mezcla de ambas formas. Cosa de ustedes, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Porque igual, por ejemplo, Gauss-Jordan lo pueden hacer manual, pero en Excel, para apoyarse en los cálculos, ¿cierto? Que no se equivoquen haciendo las tablas y qué sé yo. Entonces, pueden hacer ahí una mezcla. Todo lo que es específico está indicado, digamos, más adelante de que si hay alguna cosa en especial que se debe hacer de cierta forma. En caso de usar Excel, ojo con esto, debe entregar un único archivo Excel, ¿ya? No van a entregar uno por cada pregunta. Un único archivo Excel donde está la respuesta a los cálculos
usando una hoja de Excel por cada ejercicio, ¿ya? Entonces sí pueden tener una hoja que sea el 1, otra hoja que es el 2, otra hoja que es el 3, otra que es el 4, pero no van a entregar 4 libros distintos. Indicando claramente a qué corresponde cada cual. Obviamente la hoja tiene que, lo más natural, ¿cierto? Es ponerle el nombre de la hoja, ponerle el número del ejercicio también. Los archivos deben traer las fórmulas utilizadas, ¿ok? Las fórmulas deben estar activas para que yo las vea y no ser copia de los valores, que me ha pasado de repente que llegan archivos que son puros valores pegados. Obviamente eso para mí no vale nada, cero. Tienen que ser las fórmulas, ¿de acuerdo? Para que se puedan revisar. Un archivo que no tenga las fórmulas no se considerará como respuesta, ya que no existe seguridad de que efectivamente los procedimientos se aplicaron de manera correcta. Además, también es cierto que es bastante más probable que sea una copia. En cualquier caso, debe entregarse un informe, ¿ya? En formato Word, no en PDF, por favor, Word, porque necesito editarlo, porque tengo que hacerles comentarios en las respuestas. Entonces, si es PDF, es más complicado. Necesito, ¿cierto?, que sea algo editable. Con el resultado final de cada ejercicio, en el Word, obviamente, en este informe, y con la interpretación del resultado, según se indique en cada pregunta. Eso también, obviamente, está digamos, por ahí. No van a hacer algo así como, pucha, interprételo usted, pues no. Si ustedes son los que están resolviendo, si yo ya lo sé resolver, ustedes son los que tienen que ahí indicar cuál es el resultado e interpretarlo si corresponde. Si el ejercicio se resolvió de manera manual, además el informe deberá contener el desarrollo, obviamente, ¿no es cierto? Si no viene en la planilla el desarrollo, tiene que venir en el informe, pero en alguna parte debe estar. Es posible igual pegar tablas en Excel en el informe, ¿de acuerdo? Si quieren ahí traspasar un poco el procedimiento, perfecto. Idealmente como imágenes sí. Ahora igual eso tienen que adjuntar el Excel, por supuesto, para ver las fórmulas. Pero si quieren poner el procedimiento como imágenes, perfecto. ¿Y por qué como imágenes? Porque si lo pegan como Excel, la tabla, ¿cierto? Si hacen un copiar y pegar simple, Excel, digamos, se lo pegan Word, pero como tablas. Y eso de repente el formato se corre, queda la crema. Así que por eso es mejor que lo peguen como imagen. Para explicar el procedimiento del proceso de resolución, pero de todos modos se debe entregar también la planilla Excel, ¿cierto? Lo que les decía. El archivo Word y la planilla Excel deben ser comprimidas, ¿de acuerdo? Comprimidas en un único archivo cuyo nombre debe ser el del estudiante. El archivo se tiene que llamar como ustedes, ¿ya? No van a empezar porque siempre pasa, y aunque diga esto 80 veces, nos falta el que manda el prueba 1 y varios siempre ponen el prueba 1. Y tengo 5 archivos que se llaman prueba 1. No, por eso el archivo debe llamarse como ustedes. La plataforma está configurada para que solo acepte archivos RAR o ZIP. Si tratan de subir cualquier otra cosa o más de un archivo, no los va a dejar. Simplemente RAR o ZIP. Y la fecha de entrega, ¿cierto? Es el próximo lunes. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ya. Después viene lo que le decía. La tabla root por root, ¿cierto? Aquí están todos ustedes. Y las 4 preguntas, y aquí dice cuál tienen que responder cada uno. Por ejemplo, ¿quién está aquí en primer lugar? No tengo ni idea quién será. En la pregunta 1 de responder la A, en la 2 la D, en la 3 la D y en la 4 la A de nuevo. Y así, digamos, están todos sus root indicados cuál debe responder cada uno. Nadie tiene la misma combinación, yo chequeé eso. Y considerando que son 5 opciones en cada pregunta, la verdad es re difícil que se topen en más de 2, yo creo, esa ya sería demasiada suerte. Porque estas son en total como 625 combinaciones de letras que pueden haber. Así que es bastante poco probable que, o sea, de hecho yo sé que a nadie les tocó las 4 iguales, por lo menos eso. Y después vienen los ejercicios. Primero Gauss-Jordan, típico Gauss-Jordan. Son puros Gauss-Jordan, 3 variables, 3 ecuaciones. Y ahí están, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Al que le tocó el A, el primero. Al que le tocó el B, el primero, y así, ¿cierto? Según la tabla. Gauss-Jordan, no tiene, son las ecuaciones nomás, ¿cierto? No hay nada especial ahí que explicar, es simplemente que lo tienen que desarrollar hasta llegar, ¿cierto?, a la forma de Gauss-Jordan que dice dónde termina y de ahí mostrar el resultado. ¿Dudas de eso? Ya. La segunda parte. Método de la inversa. Misma idea.
Son todos sistemas de 4 variables y de 4 ecuaciones, ¿ya? Aquí, sí, aquí hay un detalle de que tienen que entregar. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones a través del método la inversa. Debe calcular la inversa de la matriz con el método manual, entre comillas, pero apoyado en Excel si lo desea. ¿Qué quiere decir eso? Es con las iteraciones. Tienen que mostrar las iteraciones con la cual lograron llegar, ¿cierto?, a la inversa. Y comprobar el resultado a través de la fórmula inversa de Excel. No vale solamente si aplican la fórmula de inversa de Excel, ¿ya? Tienen que hacer también las tablitas para haber llegado a la inversa y obviamente comprobar que las dos cosas les den lo mismo. Además que aquí hay varias inversas que, creo que todas, tienen muchos decimales y decimales raros. Entonces, obviamente, tienen que hacer la tabla para que tengan también bien hechas las fracciones. Porque acuérdense que Excel, si muestra fracciones, son aproximaciones de las fracciones. Pues. No es una suposición que hace Excel, pero no es realmente siempre el valor real de las fracciones. Así que es mejor que lo hagan manual y después, obviamente, Excel les va a dar, con Excel pueden comprobar que efectivamente lo que les dio corresponde, ¿cierto?, a los valores. El resto del procedimiento, desde ahí, una vez que ya tienen la inversa, lo pueden realizar a través de la fórmula de Excel, pero deben presentar, obviamente, en el informe todo el desarrollo que corresponda. Y también, ¿cierto? Está la 2A, 2B, 2C y 2D. 2D y 2E. ¿Dudas de esto? No. ¿No? Ya. Tercera parte, el tipo de ejercicio que vimos, ¿cierto? Con los enunciados. Enunciado de resolución de sistema de ecuaciones. También aquí, bueno, aquí un poco chip libre. Resuelve el problema asignado por el método que usted considere más adecuado, lo que quieran, mostrando el correspondiente procedimiento y anexando el archivo Excel correspondiente si es utilizado. Claro que dentro de estos problemas puede haber de todo. O sea, pueden haber sistemas de solución única, pueden haber sistemas de infinitas soluciones. Todos tienen soluciones, ninguno no tiene, ¿de acuerdo? Si les parece algo que no tiene soluciones porque tienen algún error. Todos tienen solución, de seguro. Solo que pues, hay variaciones y por eso también, ¿cierto? Depende un poco del método que vayan a aplicar. Pero ustedes pueden aplicar un método, ¿cierto? Nosotros ya vimos, ¿cierto? Por ejemplo, si le aplican un método que en teoría es para sistemas de única solución y no les entrega una solución, es porque entonces ese sistema no tiene una solución, tiene más. Y no pueden aplicar ese método, tienen que aplicar otro. Pero al final, ¿cierto? De eso se trata un poco esta pregunta, de investigar de qué manera, ¿cierto?, pueden resolver particularmente el problema. Y aquí son distintos, pero similares. O sea, al final igual, ¿cierto? En realidad creo que, si mal no recuerdo, igual todos terminan siendo de 3 ecuaciones y 3 variables, creo. Pero si no, es muy poca la variación. El primero es de un problema carga aérea, digamos, donde ahí están todos los datos que necesitan. El segundo, asignación de recursos. En realidad, digamos, hay como 3 materias primas y tienen ahí que obviamente lograr ciertas relaciones matemáticas que se indican. La otra es decisiones sobre producción, también tienen que ver el cuánto fabricar de esos productos. La tercera es gastos de turismo, en realidad que es determinar la cantidad de días que una persona estuvo, ¿cierto?, en cada país, dado los valores que ahí ustedes le dicen que en el fondo de cuánta plata gastó. Y contratación de trabajadores, también aquí tiene sus reglas en el fondo de cuánto se les pagan, de cuál es el presupuesto, de proporciones entre los trabajadores, etcétera, 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 ¿ya? Pero todos son bien similares en fondo en dificultad, de alguna u otra manera, ¿cierto? Se parecen mucho. En estos 3 sí, siempre hay que interpretar los resultados, o sea, ya, no me pueden hacer la tabla y dejar la tabla ahí pelada sin decirme, ok, por ejemplo, no sé, en este caso, una compañía dice transportó 3 tipos de fletes allá, sí, o en cualquier otra, no sé, pues si hay 3 productos y la pregunta es cuánto se produce de cada uno, pues entonces la respuesta tienen que decirme, del producto uno se produce tanto y qué sé yo, o sea, no van a dejar ahí que uno es esto, que dos es, no, tienen que leer la respuesta y realmente expresarla como una respuesta. Si no, si ese trabajo lo tienen que hacer ustedes, pues no yo. Y bueno, son también 5 ejercicios. ¿Dudas? Esto, por lo menos, yo creo, sobre todo esta parte, deberían leerla de aquí a mañana por si tienen dudas en el enunciado, ¿de acuerdo? Porque la otra son los puros números y las ecuaciones que están, pues, o sea, no hay nada hay que variar. Pero por lo menos estas otras cosas
sí, mejor lean bien el enunciado para ver si todos entienden bien el suyo y mañana si hay dudas ahí obviamente lo podemos repasar y aclarar cualquier consulta. ¿Dudas por ahora? No. ¿No? Ya. Pero es como los ejercicios que vimos, ¿cierto? Denunciados, porque también vimos varios ejemplos. Y bajamos. Y por último, está el de Kramer, ¿ya? Y Kramer, ¿qué tiene de especial? También puros sistemas de 3 ecuaciones, 3 y 3 variables. De la A a la E también. Resuelve el problema que le corresponde por regla de Kramer, mostrando en cada caso las matrices a las cuales se le debe calcular el determinante, los valores de los determinantes de cada matriz y el resultado de las variables del problema. ¿De acuerdo? En este caso, pueden usar Excel para calcular el determinante, las fórmulas directamente. No tienen para qué aquí hacer la fórmula manual de determinante, que en realidad la vimos en clase, pero la vimos súper rápida y en realidad es así que no encuentro mucho asunto que se la aprendan. Entonces aquí sí, usar las fórmulas de determinantes en el fondo sí lo pueden hacer y no tener que justificar el cálculo en el fondo porque al final son puras multiplicaciones y sumas, o sea, no tiene mucho sentido hacerlo manual. Pero el resto del proceso sí, pues, obviamente tienen que calcular las variables, tienen que ver que obviamente los determinantes cumplan las reglas que vimos, etcétera, etcétera. Y de ahí resolver estos problemas. También, ¿cierto? Fácil. Y eso sería la prueba. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda con la regla de Kramer. ¿Esa cuándo la ¿Ya? pasó? ¿Cuándo la pasó? Eso no. No sé, varios, por lo La menos como primera. 2 o 3 semanas viendo. No, de hecho es la última. Fue el Sí. último método que vimos. Ah, A ver, mira, de hecho, en la PPT, a ver si la encuentro. No, optimización, no. ¿Cuál será la última aquí? 12 de abril, por ahí puede ser. O matrices determinantes, veámosla. De hecho, creo que es la última 2-3 PPT de esta cuestión. Ahí está, ¿viste? Sí, acá. Bueno, vimos propiedades, claro, son las 2 últimas reglas de Kramer. ya. Y también tenemos ejercicios hechos después, pues cuando nos quedamos haciendo puros ejercicios también aparecieron varios de Kramer. Entonces, en la clase hay ejercicios resueltos y después también en los otros adicionales que hicimos. Por ejemplo, esto. Aquí también. De que cargue. Cargue. No, esto es Gauss Jordan. No. Ay, que está lenta esta cosa. Este, por ejemplo, es uno de los que hicimos también de Kramer en su momento. De hecho, aquí hay 2. Hicimos, por lo menos aquí hay 2 y creo que después volvimos a hacer otro más. Tenemos por lo menos 4 ejercicios de Kramer dando vueltas. Ya. Profe, Pero están los videos, están todos los videos. sí. Profe, y consulta, ¿puedo hacer, lo más probable que Kramer lo haga en Excel? ¿Puedo hacer algunos a mano y otros en Excel? Sí, donde se indica, o sea, hay las exigencias que están, son las que están escritas. El resto ya es cosa de ustedes cómo mezclar los métodos. Ya. Por eso les doy la libertad, en el fondo, al final, cuando uno resuelve esto en la realidad, en el fondo muchas veces se apoya en Excel, pero también obviamente la idea es que demuestren que se saben el método, pues, porque no tiene cierto gracia si Excel hace todo, pero y que obviamente se note que efectivamente saben lo que están haciendo en el fondo. Sí. Ya, ¿alguna otra consulta? No. No, Ya, profe. pues. Igual, como les digo, lean por lo menos el enunciado para ver si tienen ahí dudas de cualquier cosa, obviamente, y mañana me preguntan. Y si no, y ahí tienen como todo el resto de la semana para desarrollar y si ya pues, se encuentran así algún problema a última hora, en la próxima clase del lunes ahí podemos seguir revisando. ¿Ya? Igual, bueno, antes de la semana me pueden contactar por correo. No les juro que les voy a responder de inmediato, pero trataré de responderles. Ya. A menos que me pregunten algo que esté en las instrucciones, que probablemente no les voy a responder porque por algo está en la instrucción. Ya, Ya. Profe, dime.
prefiero preguntar, yo sé que es una pregunta con la W. Consulta, si yo lo hago antes de la fecha y se lo puedo mandar a usted para una revisión, eso no se puede, ¿o sí? Sí, mira, lo pueden hacer, pero tampoco te voy a dar como tanta pista. No, Pero o si está sea, con algún error garrafal, se lo voy a mencionar. ya, O sea, o por lo menos te voy a decir, revisa esto, ¿ya? Si es ya, que hay algo que realmente está como muy desviado, te puedo dar pistas de qué cosa te conviene revisar, no, súper, súper. ¿ya? Sí. Oye, estoy claro por lo menos, profe. ¿Ya? Los demás, ¿ninguna duda? Bueno, chicos, No, si no, profe. entonces nos veríamos mañana y ahí seguimos con la otra parte de derivadas y dudas si es que tienen del trabajo. Ya pues, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Adiós, Profe. profe, gracias.